Síntesis capítulo 1 del Testamento del Pescador. En este capítulo, el autor narra su historia como soldado del Imperio Romano y cuáles eran sus creencias. Él no se lamentaba derramar sangre de cualquier raza. Si era por el bien de su país, él lo tomaba como lícito. El autor empieza a contar sobre una historia de la muerte de un bárbaro. Se nos presenta al personaje siendo convocado por el rey Nerón para tener la opinión de él con respecto a cosas relacionadas con la religión. El autor se pone a reflexionar sobre las causas por las cuales el emperador lo pudo haber llamado, y piensa en las diferentes religiones de esos días, buscando una razón por la cual al emperador le interesaría saber su opinión sobre estas. Concluye con el autor rindiéndose en sueño, tras embriagarse, para esperar al siguiente día, que sería muy difícil. Síntesis capítulo 2 del Testamento del Pecador. En este capítulo se nos narra desde la mañana siguiente, en la cual Marco Vitalis, también conocido como Asiático, está recordado sobre sus reflexiones acerca de la llamada a la presencia del emperador acerca de asuntos religiosos. Vemos cómo Asiático conoce a Nerón y discuten sobre la religión de los judíos. Asiático se siente nervioso al principio, pero después se acomoda gracias al gran interés del emperador sobre la religión. Concluyendo el capítulo, el emperador Nerón dice que Cristos, hablando de Cristo, les traería muchos problemas. Capítulo 3 del Testamento del Pescador. En este capítulo la historia continúa con la conversación de Asiático y el emperador Nerón sobre Cristo. El emperador le dice a Asiático que obtenga toda la información posible sobre este Cristo y lo que tenga que ver con él, en solo 2 días. Asiático se enoja mucho y no tuvo opción, así que aceptó, ya que no podía rehusarse a una petición del emperador. Asiático contacta con uno de sus amigos capaces de obtener tanta información en poco tiempo. Asiático se reúne con su amigo Rocío y le pide que averigüe sobre este tal Cristo por una cantidad de dinero. Rocío se va y Asiático se queda esperando por la información por mucho tiempo. El capítulo concluye con Asiático llegando a donde estaba Rocío, ya de noche, muy maltratado, con muchos golpes y con un hombre a su lado, que estaba igual de mal que él. Síntesis capítulo 4 del Testamento del Pescador. En este capítulo retomamos cuando Rocío llega a su investigación sobre el tal Ristos y le empieza a hablar a Asiático sobre lo que investigó. Rocío le habla a Asiático de Ristos y cómo este fue ejecutado por Pilato y el pueblo, sin aparente razón específica, ni delito o crimen cometido. También son mencionados Esteban y Jacobo, hermanos de Cristo, que fueron apedreados. Asiático y Rocío estaban hablando de la posibilidad de peligro que presentaban ellos. Después, Rocío empieza a hablar de Pablo, a Asiático, y este se extraña ya que Pablo viene de orígenes romanos, es un fabricante de tiendas y además es el que más se destaca en este momento, a pesar de ser una persona normal, sin alto rango o renombre. Al final, Asiático se pregunta por qué al emperador Nerón le interesa una religión como esa y por qué se involucra en ella tan personalmente. Síntesis capítulo 5 del Testamento del Pescador. En este capítulo empezamos al día siguiente de la reunión de Asiático con Rocío. Asiático nos cuenta de una horrible pesadilla que tuvo, en la cual se encontraban muchos muertos con formas desagradables y asquerosas, que se dirigían hacia un lugar que no conocía. Se sintió muy angustiado por esto e intentó hablarles y hacerles preguntas, tratando de aliviarse de sí mismo, pero estos no se detenían y lo miraban. De repente, uno de los muertos lo agarró por el brazo con una fuerza irresistible, lo que hizo que entrara en pánico e intentara gritar, pero fallando ya que no le salía la voz. Asiático se levantó asustado y sudoroso en un estado deplorable. Se presentó delante del César para con información, pero, antes de contarle, Nerón lo llevó a una habitación con muchas personas importantes, a lo que parecía un juicio a una persona llamada Simón. Síntesis capítulo 6 del Testamento del Pescador. En este capítulo retomamos con el juicio al hombre llamado Petros, quien es cuestionado por el César acerca de la religión judía. Petros empieza a contarles sobre la religión por medio de un traductor, relatando a Isaías, la historia de Juan el Bautista en el desierto y sus bautizos.
También contó la historia de cómo Jesús lo llamó a él y a los demás discípulos mientras pescaban. El César se empezó a enojar con esto y más cuando Petros habló sobre que Cristo sacaba demonios y sanaba a los enfermos. Llegó un momento en el cual Petros estaba hablando sobre cómo Cristo sanó a un hombre endemoniado y a la suegra de Petros, en el cual el César se enojó y gritó: ¡Basta!, declarando descanso para el juicio. Síntesis capítulo 7 del Testamento del Pescador. En este capítulo, el César y Vitalis se encuentran en el descanso tomando vino y hablando sobre el juicio. El César le pide a Vitalis que tome el control del tribunal y que dirija el juicio, formulando las preguntas, aunque César intervendría en ocasiones. Así empiezan el tribunal con Vitalis al mando. Petros retoma su historia, en la cual relata la historia de cuando llamó al publicano, cobrador de impuestos, Leví o Mateo. Al oír esto, Vitalis se asombró mucho y no podía creerlo, ya que era un cobrador romano. A continuación, Petros menciona lo de las enseñanzas de las bienaventuranzas, en la cual Vitalis interviene preguntando quiénes estaban involucrados. Petros menciona a los discípulos hasta llegar a Judas Iscariote, en el cual vaciló, y al ver esto, Vitalis intrigó en el hombre que no había mostrado nada de nervios durante el tribunal, hasta la mención de este nombre. Vitalis, sin poder preguntar acerca de Judas, fue interrumpido por el César, que pospuso el juicio hasta el día de mañana. Síntesis capítulo 8 del Testamento del Pescador. Ahora nos encontramos nuevamente con Nerón y Vitalis charlando sobre el juicio y lo que ha dicho Petros. Estos siguen negando la religión, describiendo la obra de Jesús como si fuera una persona normal, que quería formar su propio reino, proclamándose a sí mismo como rey, y juntando seguidores de todas partes, sanando personas y sacando demonios. Después se reanuda el juicio, y Petros cuenta la parábola del sembrador, y la explica, mientras Nerón sigue incómodo y desagradado con lo que dice Petros. Después, Petros cuenta la historia de cuando Jesús calmó los vientos y el mar, mientras se encontraban en medio de una tormenta, dejando a Vitalis con la siguiente pregunta: ¿quién era aquel hombre que daba tanta importancia a su mensaje, que pretendía ser el médico de las enfermedades del alma y que gritaba con esa fuerza al viento y al mar? ¿Quién había sido ese Jesús llamado Cristos? Síntesis capítulo 9 del Testamento del Pescador. Petros sigue narrando sobre el tal Cristos y esta vez cuenta la historia de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Cuenta cómo al Jesús ir de camino a sanar a la hija de Jairo, una mujer con flujo de sangre toca su manto y queda sana, admitiendo que fue ella que lo había tocado. Luego Jairo es informado de que su hija había muerto, y Jesús aún así fue a la casa de Jairo y levantó a la niña de los muertos. Al oír esto, el César se levantó y abandonó la sala. Vitalis pausó el juicio y fue detrás del César. Nerón, enojado porque habían resucitado a una niña que en esos tiempos no tenían nada de importancia y generalmente eran desechadas y matadas al nacer, se calmó al oír una historia de Vitalis sobre cómo en Asia Menor se habían encontrado varios pozos atascados con muchos cadáveres de niñas. Se reinicia el juicio y Petros cuenta la historia de la alimentación a los 5.000 hombres. Nerón, haciendo burlas acerca de los relatos, es respondido sutilmente por Petros, por medio de la historia, haciendo el ridículo al César, sin que se diera cuenta a nadie, excepto Vitalis. Al oír esto, Vitalis considera parar la sesión, pero el César lo hace primero, suspendiéndola hasta la tarde. Síntesis capítulo 10 del Testamento del Pescador. Nerón y Vitalis se encuentran con el banquete preparado delante de ellos, después de haber escuchado el relato de Petros acerca de la alimentación de los 5.000. Vitalis escribe el manjar delante de él y todas las delicias puestas a la mesa. El César compara esto con los panes que Jesús dio a la multitud. A medida que el juicio iba avanzando, el César dijo que estaba seguro de que Cristos era un farsante queriendo proclamar su propio reino, que reunió a hombres que lo ayudaran. Nerón se enojó porque Jesús le había dado específicamente pan, que era lo que los plebeyos comían, sacrificando a sus hijos y vendiendo a sus esposas solo para obtener qué comer. A continuación, el César habla sobre los orígenes y ascendencia desconocida de Cristos, y sobre cómo, a diferencia de él, en su llegada al mundo no había pasado nada especial. Nerón dijo que él mismo es una divinidad egipcia, enviada para ayudar y prosperar a Roma, que se hubiera bajado en toda su gloria,
no hubieran podido soportarlo. Vitalis a esto responde, por supuesto que sí, ya que no podía oponerse a ese. Síntesis capítulo 11 del Testamento del Pescador. En este capítulo se continúa el juicio, pero esta vez Nerón intenta que Petros responda sin contar relatos, preguntándole cómo Jesús iba a implantar su reino. Ante esto, Petros relata la historia de cuando Jesús anuncia su muerte y nos manda a desellar nuestro yo y coger nuestra cruz y seguirlo. Vitalis y Nerón se asombran ante esto porque no podían creer que alguien podría disfrutar la idea de ser clavado a una cruz. Petros cuenta a continuación cuando Jesús los lleva a él, Jacobo y a Juan, a un monte en el cual ven a Jesús resplandeciente hablando con Elías y Moisés. Luego de que bajan, Jesús le pide que no cuenten nada, y Petros tuvo miedo de preguntarle lo que significaba aquello, a lo que Nerón se preguntó por qué, si solo era para probar su fidelidad, a lo que Petros reaccionó con una sonrisa. Después Petros relata cuando Cristo habló sobre si un miembro del cuerpo te es de tropiezo, córtatelo, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin ese miembro, que al infierno donde el fuego no se apaga. Nerón se enoja al oír esto, pensando que Petros estaba diciendo estupideces, al pensar que Cristo no tenía interés en el poder ni nada parecido. Luego, Petros cuenta cuando los padres llevaban a sus hijos a ver a Jesús y los discípulos los rechazaban, pero Jesús los aceptaba diciendo, dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. El capítulo concluye con la historia del joven rico, haciendo reflexionar a Vitalis sobre el hombre que no estaba interesado para nada en riquezas, y el juicio siendo pospuesto para el día siguiente. Síntesis capítulos 12 al 16 del Testamento del Pescador. En el capítulo 12 nos encontramos con Vitalis contándole a Rocio acerca de las conversaciones y discusiones que ocurrieron en el tribunal. Rocio se burla de Nerón al escuchar de Vitalis que Nerón creía que era una divinidad egipcia. Vitalis se pone a investigar si en el nacimiento de Jesús aconteció algo especial, y Rocio se ríe en voz muy alta recordando lo que dijo Nerón, y así termina el capítulo. Luego, en el capítulo 13, Vitalis llega al lugar del tribunal temprano para conversar con el intérprete, que se nos es presentado como Marcos. Vitalis le pregunta cuándo nació Jesús, a lo que Marcos respondió que en esos tiempos Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años. Antes de poder seguir preguntándole, se anuncia la llegada de César y se vuelve a reiniciar el tribunal. Ahora, en el capítulo 14, empezamos con Nerón diciéndole a Petros que deje de dar vueltas y vaya al punto, cuando apresan a Jesús. Petros empieza a contar sobre la llegada de Jesús a Jerusalén en un burrito. Maestro. Y cómo maldijo una higuera. Pero al escuchar esto, Nerón se enojó, pero el intérprete saltó en defensa de Petros, diciendo que en ese momento iba a contar lo acontecido en el templo. Y Nerón, extrañado de que el intérprete supiera esto, es aclarado por Vitalis de que éste ha estado con Petros por mucho tiempo y sabe sus historias. Al final del capítulo, Petros cuenta cuando le preguntan a Jesús sobre los impuestos, con Nerón esperando ansiosamente las respuestas de Jesús acerca de ese tema, pero es decepcionado por la respuesta de Jesús. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Continuando el tribunal en el capítulo 15,
Nerón pregunta sobre el apresamiento de Jesús, a lo cual Petro sigue contando. Llega a la historia de cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará, a lo cual para el relato con un momento de tristeza, a lo que Nerón dice bruscamente que continúe y extrañamente Vitalis siente compasión por Petros. Al final se nos cuenta cuando Jesús le dice a Petros que antes de que el gallo cante 2 veces, éste le habrá negado 3. Por último, en el capítulo 16, Petros cuenta cuando apresaron a Jesús y Petros le cortó la oreja a un hombre, a lo que Nerón se burla. Ya en el final del capítulo, Petros nos cuenta cuando él niega a Jesús 3 veces y detiene su relato y se pone a llorar. Síntesis capítulos 17 al 20 del Testamento del Pescador. En el capítulo 17 se nos habla sobre la muerte de Jesús. Petros nos cuenta muy detalladamente los acontecimientos ocurridos antes y durante el transcurso de la cruel e injusta crucifixión de Jesús. Nos cuenta cómo Pilato, influenciado por el pueblo, se deja dominar y hace que un hombre inocente muera en una cruz inmerecida. Se nos habla también de las crueles cosas que le hicieron a Jesús, como colocarle una corona de espinas y escupirle encima. Se nos cuentan las horribles cosas que ocurrieron durante muchas horas. En el capítulo 18, Petros nos cuenta sobre la resurrección de Jesús y cómo unas mujeres llegaron a la tumba del Señor. No vieron el cuerpo, sino que vieron a un joven de vestiduras blancas, diciendo que Cristo vivía. No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid. Petros nos cuenta que como él mismo y los demás discípulos vieron a Jesús varias veces antes de su ascensión. Luego, en el capítulo 19, curiosamente, Vitalis empieza a escasamente creer en lo que Petros había dicho y las historias narradas por él, mientras hablaba con Rocío, porque éste había confirmado que algo había pasado durante el nacimiento de Jesús y le estaba informando a Vitalis. Aunque Rocío no creía tales cosas y seguía negando la resurrección de Jesús, Vitalis no se vio tan convencido por él. Por último, en el capítulo 20, Rocio y Nerón charlan mientras Nerón hablaba mal de los judíos, de Petros y Cristos, diciendo que había que exterminar a esas moscas. Síntesis capítulos 21 al 23 del Testamento del Pescador. En el capítulo 21, Vitalis se encuentra de camino a prisión. Vitalis se dirige a encontrarse con Petros. Primero entra a la celda y se encuentra con Marcos, el intérprete, que le presenta a 2 personas que habían estado junto a Petros en la celda, y que eran los hijos de Simón de Cirene, el que había cargado la cruz de Cristo. Vitalis se encuentra con Petros y le dice que debe huir ya, porque Nerón seguramente lo iba a mandar a matar, así que debería dejar Roma y desaparecer. Pero Petros le dice que no, ya que estaba escribiendo un testamento que iba a ser todos sus recuerdos sobre Cristo y sus historias escritas en un libro. Luego, en el corto capítulo 22, Vitalis empieza a leer el testamento de Petros, y al final de este, Petros le dice a Vitalis que no desperdicie la bendición, la luz que le fue dada a él. En el último capítulo 23, Vitalis sale de la prisión después de haberse despedido con un gran abrazo de Marcos y los demás. Luego de varios días que Vitalis había pasado reflexionando sobre Cristo y todo lo acontecido con Petros, Vitalis es avisado por Rocio de un incendio grande ocurrido en Roma, que había causado la muerte de muchas personas. Al parecer, Nerón fue causante de todo esto, ya que quería hacer una nueva ciudad. Así, culpando a los judíos de esta atrocidad y pagando a ellos con muertes horribles por un pecado horroroso cometido por Nerón. Al final del capítulo se nos cuenta cómo Vitalis se convirtió